¿Quién en el cielo? ¿Quién en la tierra?
Prefiero ser suya que andar en el mar. Prefiero a Cristo que cualquier bien. Prefiero vivir guiada solo por Él, más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero ser fiel y tras de Él seguir. Prefiero a Cristo que fama mundial. Prefiero su nombre por siempre exaltar, más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da.
Muy buenas, benditos del Señor. Buenas noches, estamos en vivo, creo, Sí, ¿o lo no? estamos. Muy bien. Estamos en el balcón número 52. Bienvenidos a todos. Hemos ya compartido. Gracias, Pastor Cris, por poner la música. Génesis estará respondiendo sus mensajes, compartiendo. ¿Cómo estás, amado? Muy bien. Mira qué flores Qué del coreografía, jardín. ¿eh? Una coreografía floreal. Huelen preciosamente. Aquí se manifiesta tanta gracia, no solamente en el olor que da la flor, sino en estas narices que pueden olerlo, ¿no? ¿Será porque es el último balcón de soltero? Pues sí, creo que sí. Muy bien, amado, no me había dado cuenta de eso. Así que están festejando con las flores nupciales. Sí, Profetizan. las trajo la vecina, ¿no? Que tiene un jardín muy bonito. Muy bien. Increíbles. Bueno, amado, vamos a orar, vamos a pedir al Señor la guía y iniciaremos nuestro programa. Hoy estaremos viendo desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, los que nos siguen lo saben, llegamos hasta el versículo 40, más o menos, por ahí quedamos Juan 1:40. Pero ¿qué te parece si oras, amado? Y después Bueno, vamos para adelante. Habría que correr un poquito la planta porque está muy demasiado central. Ahí está, ahí está. Ok, si nos guías en una oración, amado. vamos a orar. Bendito Señor, muchísimas gracias por tanto amor manifestado, tanta misericordia, tanta gracia, tanta bondad. Señor, tanta paciencia. Gracias Dios, gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en esa cruz por nuestros pecados. Gracias Señor por habernos reconciliado con el Padre. Gracias por habernos dado al Espíritu Santo. Gracias por ser nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro Rey y Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro protector. Señor, gracias, gracias, Señor. Te adoramos, te agradecemos y, Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos visite, nos alumbres el entendimiento, nos muestres en tu palabra esas bellezas que por naturaleza es imposible mirar, es imposible contemplar, es imposible llegar hasta los puntos donde se te puede adorar por nuestra propia condición. Pero tú, Espíritu Santo, sí puedes llevarnos a darnos una imagen más grande y más profunda y más hermosa de la persona de Jesucristo. Sí, Señor, creemos en ti, Espíritu Santo, creemos que operas con poder, creemos que das sabiduría al simple, creemos que puedes alumbrar nuestro entendimiento, que pese a nosotros y nuestras debilidades y nuestra ignorancia tan grande, Señor, tú puedes venir a nosotros para seguir alumbrándonos, para seguir hablándonos, para seguir consolando nuestros corazones, para seguir fortaleciéndonos. Así que te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres poderoso, tú que viniste como paloma sobre Cristo Jesús para capacitarlo en su ministerio de Mesías, de Salvador de este pueblo, escogido por el Padre y transformado por Cristo. Así te pedimos, te pedimos que desciendas sobre nosotros, paloma, Espíritu Santo, y nos capacites para este ministerio, que seríamos totalmente inútiles, incapaces, totalmente ridículos. Seríamos la carcajada del infierno si tú no nos visitaras. Pero Señor, Espíritu Santo, porque nos visitas, el infierno tiembla, porque es tu palabra, Señor, porque nos visitas, podemos ver en los textos maravillosos la hermosura de Jesucristo y su victoria sobre todo y cada uno de los hombres de este mundo, sobre los demonios, sobre todo. Señor, porque nos visitas podemos gozarnos y recibir fuerzas
como viendo al invisible. Gracias, Señor, porque nos recibes, Espíritu Santo, podemos tener paz en medio de la tormenta y consuelo, aún en el dolor, y tener una visión más grande y más maravillosa de lo que nos espera en la eternidad. Gracias, Cristo, porque vienes pronto, porque vamos a ver cara a cara, y aunque pronto sean 1.000.000 de años más, seguirá siendo pronto, Señor, porque para ti ya es un acto, un hecho ya realizado, que estamos junto contigo en la gloria, sentados en los lugares celestiales. Qué hermoso eres, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Para los que nos siguen por primera vez, quizás haya algunos, nosotros lo que hacemos es agarrar la Biblia y la vamos analizando versículo por versículo, frase por frase, viendo el contexto y dejando que el Señor nos lleve a las verdades eternas, también, obviamente, sobre todo para cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, para conocerle mejor a Él. Y es maravilloso, es un sumergirse en las verdades eternas del Señor. Entonces les invitamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, desde el versículo 40. Podemos leer desde el 39, cuando estos ex discípulos ya de Juan el Bautista le preguntan dónde moras al rabí. Y él dice en el 39, les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hablábamos, hermano, de lo glorioso que debe haber sido visitar la casa del maestro, o el lugar de su morada, ¿no? Algo que de verdad es maravilloso. Pensemos, ahora, versículo 40, y aquí comenzamos hoy. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, no Juan el que escribe el libro, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, el que después vamos a conocer como Pedro, ¿no? Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mamma mía, qué afirmación tan decidida, tan compacta, tan eficaz, como había comprendido probablemente junto con Juan el Bautista, y porque como leíamos la semana pasada, Juan el Bautista lo señaló 2 veces y dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente, de nuevo, Juan el Bautista, que estaba con 2 de sus discípulos, versículo 36, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, Andrés, el hermano de Pedro, lo aferró muy bien. Y le dijo la idea a Pedro, hemos hallado al Mesías. ¿Qué te parece, hermano? Me parece que él puede decir esto, que hemos hallado al Mesías, es revelación del mismo Mesías, ¿no? O sea, es simplemente decir, no has hallado tú al Mesías, él te ha hallado a ti y por eso tú dices que él es el Mesías. O sea, aquí una vez más vemos el ordo salutis, ¿no? La verdadera naturaleza de la salvación. ¿Y qué significa Mesías? A ver, puede haber mucha gente que nos escucha que no sabe qué significa Mesías. Mesías significa ungido. Significa ungido y sabemos que en el Antiguo Testamento eran ungidos los reyes, los sacerdotes, los profetas, ¿no? Y eran ungidos con aceite de oliva. Tenía que ser estrujada la oliva para sacar ese preciado jugo, ¿no? Con el cual se usaba para ungir la cabeza de la persona escogida para ese ministerio, ¿no? Son los 3 ministerios de Jesús, ¿no? Profeta, rey y sacerdote. Amén. Y vemos a Cristo Jesús, ¿no? Como el Mesías, que no solamente desarrolla, como dices, uno de los ministerios, sino que desarrolla 3 ministerios a la vez para una finalidad: redimir,
un pueblo que el Padre le dio a él, ¿no? Vino a buscar lo que se había perdido, ¿no? Vino a rescatar las ovejas que el Padre le entregó. Y el libro de Juan habla muy claro de esto. De hecho, el libro de Juan es el que más claramente habla de este argumento. Podríamos decir de Jesucristo que Él es el ungido de los ungidos, o la revelación a la que apuntaban todos los ungidos, porque el ungimiento de un rey o de un sacerdote o de un profeta de verdad hablaba en modo profético, anticipadamente, de la obra de Cristo, en un cuadro, en un simbolismo. Entonces vemos aquí al verdadero ungido, el único verdadero ungido. Y nosotros, después de Cristo, somos ungidos con el Espíritu Santo porque Él es el ungido. Entonces es importante ver aquí al Mesías, que era lo que Israel esperaba, y vemos, como decíamos la semana pasada, que en muchos casos, casi todos en el pueblo de Israel, aún los apóstoles, en muchos momentos esperaban que era el que los iba a liberar de Roma, o que los iba a liberar físicamente, o que los iba a liberar de ser tributarios. No habían comprendido la condición más profunda del ungimiento de Jesús, ¿no? Sí. Vemos aquí también otra cosa. Muchas veces, a ver, no sabemos mucho de Andrés, sinceramente, en la Biblia. No sé si tú conoces mucho de Andrés, según la Escritura. Sé que era, como dice, hermano de Simón Pedro No y tenemos pescador. mucho de él, ¿no? No, pescador, el hermano de Pedro. Pero quiero decir, él lleva a Pedro, a Jesús, ¿no? De algún modo el Sí. Señor lo usa. Y así también muchas veces nosotros podemos ser instrumentos, llevar a personas a Jesús, obviamente que es Dios que hace la obra, pero Dios nos permite como instrumentos compartir el Evangelio y no sabemos cuánto Dios hará con él. Sabemos que Pedro fue un pilar de la iglesia, fue un pilar de la iglesia primitiva, fue un apóstol, uno de los 3 más cercanos a Jesús, fue aquel a quien se le dieron las llaves para empezar, digamos, en Pentecostés y después con Cornelio, a los gentiles, ¿no? Pero vemos aquí a su hermano, Andrés, del cual no sabemos mucho, pero que Dios lo usa como instrumento y le dice, ven, ven, hemos hallado al Mesías. Digo, Voy al esto baño. podría ser un ministerio para nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros nos sentimos pequeños, muchas personas dicen no tengo muchos dones, no tengo muchas cualidades, lo cual no es cierto, ¿eh? Sabemos que dentro de la iglesia de Jesucristo, todos los renacidos hemos recibido dones que debemos de volcar y de utilizar para el beneficio común de la comunidad, de la iglesia, de los renacidos. Dios nos da esos dones no para guardarlos, sino para utilizarlos. Y cuando nosotros los utilizamos, somos bendecidos. ¿En qué modo? En el sentido de que no hay mejor finalidad para un don que el utilizarlo sirviendo a los demás. Y cuando uno ministra, sirve, es ministrado por Dios en un modo particular. Esto lo vemos en cada uno de los dones espirituales y en cada una de las habilidades, cualidades que Dios nos da cuando las rendimos al servicio del Maestro. Entonces no pienses, ahora no estoy diciendo que Andrés era uno cualquiera, pero tú tampoco eres uno cualquiera si has renacido, eres hijos de Dios, con su poder, con el Espíritu Santo, tú puedes agarrar a las personas y llevarlos en algún modo al Mesías. Aquí está el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Cristo. Este es el significado de la palabra Cristo. Y dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, y acá interesante que ya no usa la palabra, Juan no usa la palabra Cristo, Mesías, ahora cambia el nombre, siempre de la misma persona, y nos habla de Jesús. ¿Qué significa Jesús, amado? Bueno, Jesús es la persona de Jesús de la parte humana, ¿no? En la humanidad de Jesús. Sabemos que Jesucristo, es el Dios hecho hombre, ¿no? El ungido, el que tiene la plenitud de la divinidad en un cuerpo humano, Jesús. Y si ahora, como has analizado bien, Mirko, él hace este cambio al nombre de Jesús, es porque ahora lo va a presentar como humano. No es que lo va a dualizar, porque no es una dualidad, él es Dios y hombre a la vez, pero
vamos a ver en todo este rastro hermoso y maravilloso del Evangelio que el mismo Señor Jesús está capacitado para actuar como Dios, pero él mismo a veces no quiere actuar como Dios, sino que actúa como hombre. Y ahora aquí vemos una actitud muy humana como la que vamos a ver en adelante. Dice que le es traído a Jesús y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? Lo Antes de miró, ir adelante, Jesús le también clavó significa los Salvador, ojos ¿no? y le Salvador. cambió el nombre. Pero Salvador también, ¿no? Pero acá, Sí, exacto, ahí quería ir yo. Quería ir, parecen versículos muy simples, pero si uno los mira en profundidad, primero ellos van a ver dónde moraba el maestro, el rabí, que después, poco a poco, la revelación nos va diciendo que es el ungido y que es el Salvador y que es el hombre Dios, y el Dios hombre. Y acá, de nuevo, Juan pone una frase que algunos la dejarían escapar, pero mirándole Jesús. Qué maravilloso cuando Dios nos mira, ¿no? Esta intimidad de el Dios, el verbo hecho carne, que mira a un hombre, su creación, y le va a anticipar lo que va a pasar en su vida. Ahora dime lo que quería decir, hermano. sí, que en toda esta redacción preciosa del versículo 35 al 42, vemos al verbo, ¿no? Que hablábamos a principios del capítulo 1, ¿no? Las anteriores, y cómo todo humanamente, muy natural, se ha ido desarrollando, ¿no? No sin dejar muy claro quién es esta persona, ¿no? Que vive en un hogar, que lo recibe, ¿no? Pero que ahora no solamente, o sea, se toma la pausa de que le trae una persona, sino que lo mira, le clava los ojos, pone su atención sobre él para producir un cambio en él, ¿no? Humanamente es un hombre, pero ¿qué autoridad tiene él de cambiarle el nombre a otro? Supongo que esto en la cultura hebrea no era algo que un hombre normal y corriente pudiera hacerlo, ¿no? De cambiar el nombre a otro porque sí. Sin embargo, Pedro está siendo llevado a Jesús con un mensaje anticipado. Vamos a ver, este es el Mesías, ¿no? Claro, es muy bueno también meterse dentro de la película y pensar qué óptica tenían ellos de Mesías. Podían tener una gran variedad de lo que era un Mesías para estos rudos pescadores que estaban oprimidos y que hoy en día lo que hacían era pescar peces para luego pagar impuestos. No era el libre mercado que ellos tenían de poder pescar peces y venderlo aquí y allá y como quisieran. Ellos tenían que pescar peces, venderlos, ganar dinero y de ese dinero al publicano, a pagar impuestos. Entonces, cuando ellos pensaban en Mesías, podían pensar, este nos puede traer una libertad económica, este nos puede llevar a una libertad social, que no estaremos más oprimidos de estos romanos. Lo más seguro es que ellos tenían esto. No veían a Jesucristo como lo vio Juan. Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el que nos va a librar de nuestra miseria. Este es el que nos va a permitir luchar contra este carácter egoísta, arrogante, soberbio, altivo. No lo veían así al principio. Luego el Señor sí se les fue manifestando, ¿no? De forma que cuando le dice, ¿quién creéis que soy yo? Se lo tuvo que preguntar Jesús más adelante. Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, muy bien, Pedro, aún lo estás entendiendo, pero aún así, Pedro, cogerás el cuchillo y le cortarás la oreja a un romano. Entonces no lo has asimilado del todo, Pedro. Estás en proceso, como yo, como cada uno de nosotros, ¿no? Asimilar a Cristo. Asimilar a Cristo es tantas veces ir cada vez, más vez, ir desnudándonos de las ropas terrenales, donde pensamos todo que es aquí y ahora, ¿no? Y no pensarlo en lo espiritual, en lo eterno, en lo sublime, que claro que sí, se transmitirá en lo físico. Pero el objetivo no es siempre lo físico, el objetivo es la eternidad
y todo lo que Él produce en nuestro espíritu y en nuestra alma mientras se deteriora este cuerpo de muerte. Y por eso el Señor tuvo que claramente marcar la mirada en este hombre que aparentemente le iba a traer tantos problemas, pero nada de eso, no le iba a traer problemas. En su torpeza, Pedro iba a ser un instrumento en las manos de Dios para que Cristo se manifestara con más gloria y más poder, así como con nosotros. Y esto iba a ser el ministerio de Pedro, que la piedra, de la cual muchos malinterpretan, fuera lo que Pedro, por medio de su habilidad, iba manifestando a la luz de Cristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el libertador, que Cristo es el que transforma los corazones, como lo vemos en Pedro, que lo cambia, lo transforma, y lo vemos en sus epístolas, como escribe, ¿no?, en primera y segunda de Pedro. Y esto es lo que ahora le iba a decir: tú ya no serás Simón, hijo de... Ya no te vas a llamar así, serás Cefas, Pedro. Y este nombre iba a ser simbólico, iba a hablar de que Pedro no es la piedra de Pedro, lo muy duro que es Pedro en su cabeza y en su corazón. No, no, no. Iba a ser la confesión que había hecho Andrés, el Mesías. Lo que luego iba a decir Pedro, el Hijo de Dios. Este iba a ser el fundamento. Y no toda la idea que Pedro tenía de un Mesías terrenal. No, no, sino del libertador de nuestra miseria y de nuestro pecado, que no hay peor enemigo que nuestro propio pecado, ni aun el diablo, es tan peligroso, porque sabes una cosa, si el diablo fuera el peor enemigo, Cristo hubiera muerto por el diablo, pero no, el peor enemigo de Dios es nuestro pecado, somos nosotros como pecadores, y es por eso que Cristo tuvo que venir a morir por nuestras miserias y pecados. El Y diablo eso, aprovecha de ese campo porque es nuestra debilidad, ¿no? claro, es por eso que lo que iba a hacer servir o usar para moldear a Pedro en sus últimos cincelazos, Jesús, iba a usar al diablo para que el diablo zarandeara a este Pedro, a ver si te enteras, Pedro, y lo iba a zarandear así bien fuerte, cabezón, orgulloso, arrogante, soberbio, que el Mesías no se trata de tu mejora económica o que te vaya mejor en la pesca o que pagues menos impuestos al Estado romano, sino que seas libre de la miseria que nos rodea y que nos lleva adentro, que podamos marcar nuestra vista. Ahí viene el nombre, el cambio de Pedro, piedra. Aquí voy yo a clavar esto, en mí, en Cristo Jesús, en esta piedra. Y Digamos que hermanos, aquí Jesús usa un juego de palabras entre arameo y griego, ¿no? Pasa de Cefas, arameo, y Pedro, ¿no? Y está hablando de una piedra. Algunos hipotizan que el carácter de Pedro no era tan fuerte como después llegó a serlo. Son todas hipótesis. Sí podemos decir claramente que este es Pedro el que el Señor después va a usar en la primera predicación en la iglesia en Pentecostés, ¿no? Muchos el Señor va a llamarlos ese día. Hay un juego de palabras de lenguas ahí, para los que no lo sepan. Muy interesante, Amado, lo que estás diciendo. El nombre, eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Algo más para añadir sobre eso o seguimos con los versículos? no, solo un apunte, que es curioso que su padre se llamara Jonás y justo por el poder soberano de Dios podía haber sido traído Pedro por Andrés, ¿no? A Jesucristo, sabiendo Jesús a quienes estaba llamando, a quienes está escogiendo, ¿no? Y vemos características del nombre de Jonás, representado en el Antiguo Testamento, también al carácter de Pedro, ¿no? Y lo vemos luego cómo a él le cuesta aceptar que el ministerio de los gentiles de Pablo, ¿no? Y el Señor tiene que hacer varias cosas para convencerlo una vez más de que el Señor, el Mesías, no vino para un puñado de judíos solamente, sino para una gran masa internacional de escogidos desde antes de la fundación del mundo, donde los vemos plasmados entre las estrellas que vio Abraham y las migajas de arena que intentó contar en todo el desierto, ¿no? Y aún así, al principio, Pedro, el hijo de Jonás,
no el Jonás del Antiguo Testamento, se reniega, ¿no? Y es curioso ver también ese lazo donde el Señor en su providencia está guiando todo, ¿no? Que al final veremos que... Es muy hermoso leer los libros que escribió Pedro para ver cómo el Señor lo fue madurando, ¿no? Metido en el Sí, horno, como él mismo habla del horno que purifica la fe, metido en ese sí, horno en el que él estuvo tantas veces, ¿no? Preso por el Señor, perseguido. Bueno, sabemos el final que tuvo, aunque no lo habla la Biblia, un poquito lo deja ver Jesús en Juan 21. Sabemos que murió mártir, ¿no? Según la historia secular. Entonces fue madurando en su carácter. El versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida es una ciudad que está en el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero se llama así. Y sabemos que Pedro, Andrés y Felipe, los tres vivían allí y que eran pescadores. Dice, Felipe halló a Natanael, ahí está, de nuevo, ¿no? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aunque eran pescadores estos hombres, algunos hipotizan que eran súper pobres y todo. Muchos que han estudiado la historia dicen que no era así, porque ellos tenían como una empresa, una microempresa familiar, varios de estos. Entonces hipotizan que no eran de los más pobres de la sociedad, aunque no importa esto, pero el hecho de que ellos tuvieran conocimiento, muchos judíos lo tenían. Pero fíjate lo que él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy interesante, ¿eh? sí. Y qué hermoso ver que este Felipe luego iba a ser usado por el Señor, ¿no? Y sus hijas iban a ser profetas también, dicen Hechos. No El creo que sea mismo, el mismo, ¿eh? No creo que sea el ¿no? mismo. Creo que el otro es el diácono, ¿no? Uno Ok. de los 7. Vamos adelante. Dice Pero así. espera, este sígueme que le dice es precioso, ¿no? Después de amanecer en la casa con estos hombres, luego, mira, mira qué bonito, dice que quiso ir y halló a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, ahí vemos el llamado eficaz. Cuando el Señor llama a alguien, es irresistible. ¿Por qué? Porque es el verbo. Tiene mucho que ver, es el verbo que crea. Crea un nuevo nombre a Pedro, a Simón, y a este le crea una voluntad, seguirle. Vemos el autor de la vida, el que creó todo, cómo va dejando el rastro de la vida porque él la va diciendo y la va haciendo, ¿no? Porque él es la vida. Y Amén. es maravilloso andar con Jesús, ver que podemos estar hablando con él y él nos va transmitiendo cada vez más vida para vencer cada vez más el pecado, ¿no? Para ir luchando, capacitándonos y asombrándonos y dándonos deleite en él, en este ser creador, creativo, que crea y sigue creando. Amén. Maravilloso. Y mira lo que crea en Felipe, ¿no? El versículo 44. Crea en Felipe esto, que pudiera hallar a Natanael y decirle esto. Si esto se lo dices porque el verbo ha creado en él la voluntad de seguirle, pero también le ha creado las neuronas para que se acuerde de todo lo que estudió en la ley y la luz que Dios, que Jesús ha creado en su corazón para alumbrarlo en cuanto a todo lo que Moisés dice en cuanto a este. Maravilloso. Es muy Ha hallado interesante aquel de que quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. O sea, parece que Felipe fue más alumbrado aún. exacto, más teólogo, más Más teólogo. profundo, pero al inicio del ministerio de Jesús. O Sí, sea, es impresionante como aquí obviamente el Espíritu Santo le dio total. esta claridad, porque esto en realidad
los apóstoles lo comprendieron, podríamos decir, en la resurrección. Después de la resurrección, no terminaron de aferrar esto, ¿no? Me recuerdo que Jesús caminando hacia Emaús con los 2 discípulos, él les tiene que recordar esto que aquí dice Felipe, ¿no? Sí, Comenzando desde la ley y todos los profetas, le contó todo lo que de él decían, ¿no? Y aquí ya Felipe lo tiene claro. Él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, aunque sabemos que en la ley no se menciona nunca a Jesús en un modo directo, pero sí está por todos lados, como lo estábamos estudiando en este mismo programa, por todos lados. Llegamos hasta el capítulo 20 y pico, estudiando a Jesús y lo vimos en todos lados, ¿no? Obviamente. Y no solo, y dice así como los profetas, y lo identifica a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Bueno, sabemos que Jesús no había nacido en Nazaret, pero así fue como lo llamaban el nazareno, porque allí sus padres vivían allí antes de ir por el censo, tener que ir a Belén y nacer en Belén, ¿no? y que tampoco era hijo de José, sabemos eso. Exacto, lo O sea, sabemos. que aquí vemos algo hermoso, cómo ha sido el proceso de la revelación de Cristo Jesús desde el Antiguo Testamento. Podían detectar la persona del Mesías basándose en los profetas, en la ley, en Moisés. Sin embargo, no podían detectar que él nacía de una virgen y que José no era su padre era Dios. Eso no lo podían detectar. Yo creo que aquí Juan, el apóstol que escribe, como decíamos la otra vez, él probablemente era primo de Jesús o primo segundo. Esto después, para los que se sorprendan, no estoy hablando de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, estoy hablando de Juan el apóstol, que también era primo de Jesús o primo segundo, y eso se puede entender haciendo un contraste entre pasajes paralelos, pero Juan el apóstol, quien está escribiendo, sabía claramente de quién estaba hablando. Yo creo que él, habiendo visto que los otros evangelios, guiados por el Espíritu Santo, hablaban mucho de la ascendencia de Jesús y descendencia con la genealogía, cosa que Juan no hace, y los 3 evangelios sinópticos sí hacen, él completa el cuadro de lo que faltaba en los otros 3 evangelios. Me da esa sensación, ¿no? Porque en el otro evangelio sí hay una línea que habla también de la parte de José, pero aquí es clarísimo, ¿no? Probablemente la gente hablaba del Nazareno y hablaba del hijo de José, y entonces él aquí lo pone porque también en algún modo así lo era, ¿no? Legalmente. Legalmente, sí. Ahora bien, Natanael le dijo, la pregunta de Natanael es mortal, él dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Aquí es un poco clasista este hombre, ¿no? Como diciendo, nos ven Betsaida, aquí somos gente honrada, como decías, a lo mejor posicionados, ¿no? Sí. Sin embargo, miran a Nazaret con desprecio, ¿no? Preguntando si de ahí puede salir algo bueno. O se creía sabios, ¿no? Se creían sabios. Sí. Felipe no se rió de lo que le dijo, no lo tomó como un chiste, una broma. Ven y ve. Le dijo, ven y ve. Palabras copiadas del versículo 39. Así es. Palabras copiadas de Jesús. Amén. Exacto. O sea, cuando ellos piden ver la casa, ¿no? Donde vive y tal, que le dice, ¿dónde moras? Le dice, venid y ved. Y le muestran donde el Dios hecho hombre podía recostar aún su cabeza, ¿no? Déjame decir que esta es una piedra de tropiezo para muchos creyentes. ¿Por qué? Yo mismo en mi vida me sucedió y puede sucederme aún. Creer que cuando nosotros evangelizamos, compartimos el evangelio, presentamos la gracia de Dios a los otros como en Cristo, la esperanza, la cruz, el derramamiento de su sangre, la justicia de Él, caemos con la piedra que es nuestra propia pecaminosidad, de la cual muchos nos acusan y muchos cristianos no evangelizan o se limitan mucho en su vida cristiana cuando están en su trabajo, en su familia, en el ámbito que sea. ¿Por qué? Se avergüenzan porque saben que son pecadores y saben que pueden ser fácilmente acusados. Ahora, no estoy diciendo que tú tengas que vivir una vida de pecado, debes vivir una vida de santidad, pero nunca podrás vivir una vida perfecta. Y siempre los incrédulos que te rodean
podrán puntarte con el dedo. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esa táctica del diablo para frustrarnos? Es decir, no me mires a mí, ven y ve a Jesucristo. A Él tienes que mirarlo. Él también hará una diferencia en nosotros, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero es a Él que tenemos que presentarle. Y a mí el Señor eso me lo hizo comprender de joven, cuando yo me frustraba mucho, porque veía mi naturaleza pecaminosa y en el trabajo quizás me enojaba con alguien, después le pedía disculpas, pero era obvio que estaba lleno de pecado, que por más que quisiera vivir una vida de santidad, no alcanzaba a vivirla en un modo de que los no creyentes no pudieran acusarme de pecado, digamos, ¿no? O de cosas que no eran buenas, y el Señor me lo mostró claramente. Tú no eres testimonio de ti, eres testimonio de mí. Entonces yo creo que aquí vemos esta realidad que nosotros tenemos que agarrar a las personas y decirle, mírame a mí, pero no me mires a mí, mira a Jesucristo, ¿no? Y después, por supuesto, tratar de vivir una vida que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No estoy negando esa realidad, pero sí el hecho de que nosotros debemos presentarles a las personas a Jesucristo, que lo conozcan a Él, su persona, quién es Él, sus atributos, lo que Él ha hecho, ¿no? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, versículo 47, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Una simple frase, pero que produjo un movimiento enorme en Natanael. ¿Qué dice? Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermano, a mí me impresiona, ¿no? Siempre, creo que fue uno de los primeros versículos que me memoricé. No sé por qué. O sea, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Esto, como que la primera vez que lo leí, se me quedó en la cabeza. Y incluso se lo decía a algún hermano de broma en la iglesia. Hermano, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y así, ¿no? Pero ahora me viene a la mente y digo, verdadero israelita, ¿es que acaso habían falsos israelitas? ¿O qué? ¿Sabes? Es como que ni a Simón le cambia el nombre. A Felipe le dice, sígueme. Y a este le dice, verdadero israelita y que no hay engaños. Es una persona transparente, que de hipocresía tiene cero. Y que es un verdadero israelita. O sea, ¿por qué? Porque es un verdadero practicante, porque realmente en sus oraciones y en sus tradiciones del templo ha sido sincero de corazón, porque ha buscado al Señor. ¿Por qué, no? También puede haber un juego de palabra con los nombres, ¿no? Porque sabemos que Israel, ¿quién era? Jacob. Judá, ¿no? Jacob, sí, ¿no? Jacob. Y Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel y antes era un engañador, ¿no? Un embustero, ¿no? Digamos que Jacob, que llegó a ser Israel, no era un verdadero israelita, sino hasta cuando Dios lo toca, ¿no? En Peniel, yo creo en Peniel, ¿no? Podría ser también un juego de palabras. Pues sí, hermano, puede ser. No había pensado en eso, ¿eh? Algunos dicen que puede ser eso, pero sin lugar a dudas, Jesús está reconociendo que no había nada de Jacob, el viejo Israel, o antes de que fuera Israel Jacob, en este Natanael, sino que era una persona, podemos decir, coherente y que vivía lo que creía, en algún modo, ¿no? Bueno, yo creo que ser un verdadero israelita al final, lo que vemos de la persona de Israel, ¿no? De Jacob, que es una persona que es quebrantada, que es doblegada y que al final se rinde completamente al Señor, ¿no? Amén. Después de todo un proceso de purificación. Al final, si uno que decía ser Israel era un soberbio, un arrogante y una persona que no se quebrantaba ante la presencia del Señor, ese no era verdadero israelita, aunque se llamara israelita. Era un hipócrita y un mentiroso como todos los fariseos que habían allí a puñados, ¿no? Y a montones, que al final decían, yo no soy como ese, yo ayuno, yo hago, ¿no? Un verdadero israelita era esto.
el que veía su pecado, el que veía su miseria y clamaba a Dios por misericordia. Y ahí es cuando Cristo, el Mesías, el hijo de José, el de Nazaret, tenía mucho sentido en la vida de aquellos que esperaban a este, ¿no? Pero Lo es que muy tú bueno. dices está muy conectado, porque si seguimos leyendo, Sí, hablar sí, que lo vio debajo de la higuera, ¿no? sí. Ahí podríamos preguntarnos qué hacía debajo de la higuera. Muy probablemente estaba confesando su pecado, arrepintiéndose, buscando la comunión con el Señor, es muy probable, ¿no? Sí, amén. Amado, es precioso, maravilloso. O sea, Natanael orando y el Señor lo está mirando, ¿sabes? Estaba ahí, viéndolo bajo la higuera. Un hombre tan sencillo, ¿no? Que seguramente se comía algún higo que otro. Está hablando con el Señor y venga, un higo por aquí, hablando y conversando con Dios, ¿sabes? Y el Señor Jesús, el Dios hecho hombre, atento, atento a ese hombre. Amén. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Hermano, pero que es maravilloso que Natanael, o sea, sabemos más de Natanael que de Andrés ahora mismo. O sea, sí, Andrés, sí, vale, pescador, el hermano de Pedro, el padre de Andrés también se llamaba Jonás, pero es que este hombre, sabemos hasta de su carácter, porque en cuanto está bajo la higuera y es definido de estas palabras, vemos que aún así es un hombre que, ¿cómo habla? ¿Con qué despotismo habla de Nazaret, no? Como diciendo, ¿quién debe haber ahí bueno? ¿Puede venir algo bueno? O sea, vemos ahí la humanidad de un hombre al cual Dios conoce y ha estado observando y lo define como verdadero y sin engaño. Maravilloso. ¡Fua! Y también habla muy bien Hermano, de Natanael, ¿eh? Habla muy bien de Natanael también. hermano, imaginémonos eso. Cada vez que oramos bajo la higuera de la gracia, comiendo sus dulces frutos, el Señor Jesús nos está mirando. Amén. Nos está diciendo, ustedes son verdaderos israelitas, porque yo os hago verdaderos, porque estáis Amén. basados sobre la roca. Porque Él nos toca y nos quebranta como hizo con Jacob en Peniel, ¿no? Porque nos dice, ven y ved, Amén. ven a casa. Y a cualquiera que nos esté mirando, y a ver, estaba leyendo algunos mensajes, Marta nos pide oración por sus amigos en Argentina, Gastón nos confirma que cuando estuvo en Israel y siendo él un marinero, le creemos, vio ahí los lugares y que Pedro no era de los más pobres, sino que tenían muchas barcas, quiere decir que era una persona bastante bienestante, digamos, esto no lo confirman. Podemos seguir leyendo aquí, a ver. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué sugestivo todo esto, porque a lo que le dice Jesús, responde, ¿de dónde me conoces? Y después dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, yo creo que, ¿cuánto hemos estudiado hoy? 7 versículos hasta ahora. ¿Cuántos nombres para Jesucristo? Porque primero hablan del rabí, después hablan maestro, obviamente, después hablan del Cordero, ungido, el Cristo, sí, un poquito antes habla del Cordero, el Mesías, el Cristo, Jesús, el Salvador, el Redentor. Felipe habla de aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, de Nazaret, el hijo de José. Y aquí vemos que él le dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, hay un increyendo, una sumatoria, porque veníamos desde el verbo que creó todo y después que se hace carne, y ahora cuando está en la carne va y aparece ahí donde está Juan el Bautista bautizando, y ahora Juan el apóstol no puede contenerse para volver a poner a las personas y decirles, miren, atención, este hombre es todo esto, ¿no? Es el Mesías, es Jesús, es el ungido, es el Redentor, es el Salvador, es el Maestro, y es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. el que Maravilloso. se Y Juan llama. poco. Y si uno lo leyera esto así como un libro normal, ni prestaría atención a todo esto, ¿no? Aquí hay una arquitectura maravillosa, cómo está Amén, programado. Estupendo. amén.
Dime, amado, adelante. Es precioso, es precioso porque vemos que al final es Él orquestando todo esto, es Él armando su propio equipo, ¿no? Amén. Pero como antes de que sean sus discípulos, hace toda una orquestación, ¿no? Diseñada al detalle, donde van a recibir un cambio y una transformación, ¿no? Van a experimentar con Cristo una situación. A todos los pone en una situación diferente, ¿no? Les pone un llamado, los define de una forma, les hace entender quién es Él de una forma u otra, ¿no? Y así el Señor va creando un shock en cada uno de estos hombres, donde no todos responden igual, pero responden de una forma u otra, ¿no? Ante el llamado eficaz del Señor. Amén. Y esto nos habla mucho también de lo que Dios hace con sus escogidos, ¿no? El Señor llama a sus escogidos, los escogidos por el poder de su gracia respondemos, pero con muchas veces diferencias, ¿no? Grandes diferencias muchas veces, pero Amén. ante la misma persona que obra lo mismo en nuestros corazones, y es seguirle, y es amarle, y es creerle, como decías, como el Mesías, el que nos ha salvado de la ira del Padre, como el Redentor, el que nos ha comprado para sí mismo, de su posesión, ¿no? El Aquí vemos Maestro, aquí porque nos vemos la enseña. voluntad de Dios venciendo o atrayendo la voluntad humana, porque 2 versículos antes Natanael había dicho, no puede salir nada de bueno, ¿no? Sí, Y 2 versículos más abajo, 3, ya le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. milagro, No, si no fuera por el milagro, convencimiento del Espíritu Santo, eso no podría pasar. O sea, es nada, imposible. total. No sé, yo cuando discuto con las personas no sucede esto, ¿no? A menos que no haya una obra del Espíritu Santo, un ratito después que la persona esté diciendo completamente lo opuesto y en un modo tan natural y tan deseado, porque lo dijo en un modo deseado. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Impresionante, ¿no? Es como que les quita las vendas, ¿no? Es como que les va quitando las vendas, les va mostrando realmente, o sea, quién es Él, pero de una forma progresiva, donde no disminuye la persona de sí mismo, Cristo Jesús, sino que la va aumentando en una proyección de su humanidad, gesticula, habla, se les muestra, pero el Señor sabe la condición de ellos en sus debilidades, ¿no? Y el Señor con mucha paciencia, como que ya está todo preparado, el Señor va mostrándoles poco a poco, ¿no? ¿Quién es Él? Porque muy bien han hecho confesiones preciosas, pero acordémonos eso. Cuando el Señor está en el Getsemaní, ¿quién había a su lado? Cuando el Señor, antes de morir en la cruz y de resucitar, que había prometido que iba a levantarse y se iba a reunir con ellos, ¿quién lo esperaba? Todos pescando. Entonces, vemos realidades que están confesando aquí, pero veremos que asimilarlas será un proceso también, ¿no? Y eso Bueno, como nos es el ayuda. proceso del cristiano, ¿no? Sí, Es un proceso del total. cristiano. Lo que sí vemos claramente es que apenas ellos en algún modo reconocen a Cristo, enseguida lo comparten con otros, ¿no? Es como algo natural que Es apasionante. ¿qué quiere ser? Como uno de los dioses griegos con las flores y ¿quién eres? Nada, No te hermano. dona mucho, no te dona Soy, mucho. No te soy un dona mucho. amante del Rey de Reyes. Bueno, no te dona mucho esa corona. Métete una corona de espino más vale, Vale, amado. como buen servidor de Cristo. La te- Mira, se- encontrar a Cristo es el descubrimiento más maravilloso de todos. Es demasiado bueno para que uno lo guarde para sí mismo. Así dice la Biblia Herencia Reformada. ¿Cómo puedes tú parecerte más a los primeros discípulos, quienes hablaron con denuedo a sus familias y amigos sobre Jesús? Así dice la Biblia Herencia Reformada. Aquí lo vemos enseguida. Ellos aceptan, reciben, confiesan, llámale como quiera, obviamente iluminados por Dios, y enseguida están compartiendo el Evangelio y están
declarando con sus palabras la realidad de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? ¿Y Jesús qué dice? 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Está comenzando el ministerio terrenal del Mesías, el Rey de Reyes. ¿Qué puedes decir a esto, amado? Hermano, o sea, qué humano es esto, ¿no? O sea, como hablaban entre ellos, que el Señor lo mire y le dice, ¿esto te sorprende? O sea, solo te he dicho que te he visto. O sea, es como que Natanael está consciente que lo había visto, pero de una forma omnisciente, omnipresente. O sea, no es que estaba Jesús escondido detrás de un árbol espiando a Natanael. Es que seguramente se dio cuenta que se refería a que lo estaba viendo desde el cielo, desde la gloria, desde la invisibilidad, ¿sabes? No simplemente yo te estaba viendo porque te estoy espiando detrás de la puerta o está detrás de ese monte o está con los prismáticos ahí detrás de esa mata. No, no, no. Natanael creo que era muy consciente que estaba solo, absolutamente solo, y Dios con el que hablaba seguramente. Amén. Y por eso se sorprendió, porque dijo, pues si no había nadie. O sea, me sorprende mucho, porque no había nadie, realmente es que Solo no había Dios. nadie. Solo ¿Cómo Dios podía sabías que saberlo. estaba allí? O sea, nadie sabe que yo estaba allí. Es mi lugar personal a lo mejor, ¿no? Como Isaac cuando está en el pozo, meditando. Entonces, bueno, le sorprendió. Pero el Señor dijo, bueno, ¿esto te sorprende? Pues si no es nada, o sea, te tendría que sorprender algo mucho más fuerte. Y ahí el Señor le dice, bueno, si esto te sorprende, cosas mayores que estas verás. Y enseguida le cuenta o le recuerda la historia de Jacob. Dice, le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recordémonos que Jacob, la misma noche en que se tiene que escapar por Esaú, su hermano, que lo quería matar, y se tiene que ir, tiene este sueño, esta visión, de una escalera al cielo y ángeles que van y vienen, ¿no? Y aquí también podríamos decir que está conectado con lo que hablábamos antes, del tema de Jacob. Cristo es el cumplimiento del sueño de Jacob, en la escalera entre el cielo y la tierra, el mediador. Amén. Esto está en Génesis 28, 12 al 13. Génesis 28, 12 al 13, creo que lo estás buscando. El verdadero mediador entre Dios y los hombres, que envía a sus ángeles a hacer su voluntad, que dice, son mis ministros, ¿no? Dice así Hebreos. El Hijo del Hombre, el Rey celestial señalado por Dios para gobernar sobre todos para siempre. Entonces, Jesús le está profetizando a Natanael todo lo que verá y le está diciendo que él es esa escalera o el cumplimiento de ese sueño que había tenido Jacob. ¿Lo tienes ahí, hermano? Génesis 41, 55, 28, ¿no? 28. Génesis 28. 12 al 13, aquí me lo da, no sé si está correcto. Sí, dice así. Génesis 28, 12, 13. 12, 13. Dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Y este cumplimiento se cumple en Jesucristo. Y él iba a ser testigo, este hombre. Entonces aquí vemos que hay todo este juego de palabras de Natanael, del israelita, de Jacob, de un verdadero israelita, no como lo era Jacob, sino hasta un cierto punto, y después sí lo fue, ¿no? Y aquí vemos esta confesión maravillosa. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, amado.
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Es como que la misma escalera es Cristo Jesús, ¿no? Amén. Así Y es. es verdad, o sea, si nos acordamos cuántas veces los ángeles sirven al Señor Jesucristo, son varias. En la tentación, En la tentación, en el desierto, Getsemaní, Getsemaní, después en la resurrección, vemos que están allí, ¿no? sí. ¿Qué También más? cuando Él nace, vemos Los ángeles anuncian. todos allí. Sobre el Hijo, o sea, vemos que está en el cielo y el Hijo ya ha nacido, ¿no? Entonces vemos que los ángeles sirvieron a su Rey las 24 horas. Y en cuántas otras más cosas que no sabemos lo habrán servido, ¿no? ¡Fua! En el cielo seguro que nos enseñarán cómo vivió el Señor sus 33 años. A mí me Amén. interesará. A lo mejor cuando estoy ahí me olvido y no se lo pido, ¿no? Pero, no sé, será hermoso. No te olvidarás, no te olvidarás. Tendremos mucho tiempo para preguntar estas cosas, amado. Estás muy, muy cansado, te veo, ¿no? ¿Quieres seguir? Claro, hermano, yo no estoy cansado. Estás jugando con las flores, Que como huelen Romeo. brutal, hermano. Míralas. Son unas campanillas enamorado. súper pequeñas. ¿Pero Y son huelen bien, o reales sea, o son de plástico? hermanos, son de verdad, si no, no olerían. Ah, bueno, está bien. Dice Hermano, así el capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2. ¿Quieres? amado, antes de empezar el capítulo 2, hemos dejado atrás el capítulo 1, que es el sello y la marca de toda la Biblia, ¿no? ¿Quieres que hagamos un recapitular del capítulo 1? Así próxima semana empezamos en el 2. Mejor. Sí, mejor. Porque Mejor. si no, amado. Entonces, vaya Vamos a pastel, hacer un hermano. highlights del capítulo 1. Mirko, 51 versículos de un capítulo. Aquí Juan, o sea, claro, capítulos porque los de Reina Valera y toda esta gente han querido meterle versículos a esto, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿qué escenarios? O sea, si esta gente han entendido que metían un capítulo 2, es porque han visto que se cierra el escenario, ¿no? Para empezar más historia. Pero creo que estos 51 versículos están tan cargados. Es la presentación de Jesús, la presentación del Cristo, la presentación del Rey, del Hijo de Dios. Pero en muchas áreas. La presentación de la deidad. La El capítulo 2 va a empezar a hablar de los milagros, de los cuales Juan habla de 7 milagros, que son casi todos auténticos, en el sentido, auténticos obviamente, son distintos de los milagros que hablan los otros evangelios, ¿no? Aquí, pero hay una presentación increíble. Que hermano, veo que el primer capítulo es una presentación, pero en varias fases, porque hablaba de en pasado, ¿no? Sí. Habla también una presentación en la cual es preparada a ser presentada por Juan el Bautista, ¿no? Sabemos el presentador y el que representa la presentación, Jesucristo, y luego vemos cómo se presenta en diferentes variedades de hombres, siempre hacia la misma dirección, la persona de Cristo Jesús, pero de diferentes formas ante la diferencia de los hombres. Los testigos. Hablamos de Juan, el apóstol. Juan, el Bautista. Hablamos de Andrés, Felipe, Natanael. Pedro no dice mucho, pero también lo está preparando. También habla del testimonio de Moisés, que habla de él, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Habla de los ángeles. O sea, prácticamente todos los más importantes, podemos decir, lo están presentando a él, ¿no? Sí, maravilloso. Son los testigos de un juicio, podríamos decir. Los testigos de un juicio que certifican la autenticidad de quién era Jesús. Sí. Y en todo esto vemos su autenticidad porque, como dice el versículo 15, porque
perdón, versículo 16 dice porque podemos tomar de esa plenitud gracia sobre gracia, ¿no? También vemos que él estaba lleno de gracia y de verdad, versículo 14. O sea, cuando vemos esto, vemos que el Señor Jesucristo transmitía esa gracia, esa verdad, ¿no? De forma irresistible a los que había llamado y los hacía suyos. Pero su gracia es suficiente para transformarte y hacerte santo completamente. Sin embargo, el Señor, como vemos, no hacía esto con los hombres. Hacía lo suficiente para atraerlos y hacerlos seguidores suyos, pero luego la gracia seguía operando paralelamente con la verdad para seguir trabajando en esas personas. De forma que de él, o sea, podían seguir tomando de él gracia sobre gracia, porque realmente necesitamos gracia sobre gracia. Necesitamos constantemente aquello que no merecemos, que es el trato tierno y bondadoso de Jesucristo, ¿no? Constantemente necesitamos de él seguir tomando gracia sobre gracia. Amén. Suplicándole a él que siga creando en nuestros corazones el quererle seguir más, el querer escuchar más su voz, el amarle más, ¿no? Entonces, vemos que es tan cristocéntrico el Evangelio de Juan, como toda la Biblia entera, que debería marcar nuestras vidas para tener diferentes actitudes. Yo cuando veo hermanos que para nada transmiten la gracia de Dios y solamente tratan de la verdad que al final ellos mismos la están despreciando con un falso fervor por no dejar la verdad paralelamente con la gracia al mismo nivel. Y ahí vemos que eso se vuelve algo ridículo y se vuelve algo donde Cristo no aparece y la gente no es edificada y Dios no es glorificado y las almas tampoco son llamadas a Cristo Jesús, sino a darle la razón a una persona que, engañada por su inmadurez, cree que la verdad va por encima de la gracia. Y eso, señoras y señores, es un artificio del diablo mismo. Y Es no un de falso Dios. evangelio. Eso también es un falso evangelio. Porque Totalmente. le quita la esencia del evangelio mismo, que es la liberación del pecado. Ahora bien, Juan es el autor maestro, guiado por el Espíritu Santo, de la verdad en amor, porque son los dos temas que él habla. Después están las epístolas que él habla, ¿no? Sí. Claramente, la verdad en amor. Estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, que muchos predican con sus palabras y con una sana doctrina la gracia de Dios, pero la niegan la eficacia de ella con sus vidas. Es tan triste. Hermano, yo he experimentado eso y lucho por no quererlo seguir experimentando, que es saber verdades, pero quererlas desenganchar de la gracia. Es como amputarle una pierna a un caballo y darle latigazos para que corra. Imposible, imposible. Matarás el caballo de latigazos, no correrás si le falta una pierna. Es lo mismo, si queremos que la verdad sea eficaz, tenemos que equipararla y llevarla con la gracia, y eso pide la actitud y el carácter de la persona que lo expresa, ¿no? Y ahí vemos a Cristo. ¿Qué actitud? ¿Qué carácter? ¿Cómo expresaba estas verdades? Que Él es el mismo, la verdad. ¿Cómo Él mismo se expresaba a sí mismo como la única verdad total y absoluta que libra al hombre del pecado, del infierno y del diablo? Pero Él mismo se transmitía a sí mismo con verdad, también transmitiéndose con gracia. La esencia de la gracia y la verdad se transmitía como el aroma de esta flor tan hermosa que me tiene aquí hoy casi durmiéndome de lo relajado que me deja. Así el Señor, cuando destapaba ese aroma de su corazón a las narices de los apóstoles, de todos los que le rodeaban, que Él quería abrirles las narices espirituales, Él mismo los tumbaba en sus brazos y se rendían a Él, aun con toda su debilidad. Y el Señor operaba poderosamente con esa verdad y gracia. Y eso es lo que tiene y seguirá haciendo con su pueblo, aunque nos opongamos. Porque a veces la misma verdad que tendría que hacernos libres,
nos hace esclavos de nuestro propio orgullo porque no entendemos lo que acompaña la verdad, que es la gracia. Y al final volvemos la verdad de Dios en nuestros corazones en una máquina de ídolos para creernos mejor que otros. Y eso es terrible, terrible, terrible por no entender estos versos, que son las joyas que deberán ser incrustadas en cada capítulo de Juan. Y visto que tú partiste del versículo 16, eso es no añadir gracia 14. sobre la gracia. El 14. 16 dice gracia sobre gracia. Si sobre la gracia añadimos legalismo o No. reglas de hombre, entonces no estamos añadiendo gracia sobre gracia. Amén, hermano, qué detalle. Ahora, amado, para terminar, puede que haya personas que Dios haya puesto aquí, porque nada es por casualidad, todo está dentro del decreto de Dios. Creo que Amén. podemos cerrar el capítulo 1 haciendo una compilación, una compilation de todos los nombres o características de Jesús. Y si tú no eres cristiano y no conoces a Jesús como Salvador, como Señor, escucha lo que dice la Biblia misma, y no solo la Biblia, los testimonios que hay aquí, en este capítulo. Y si tú eres cristiano, escúchalo también, porque falta te hace. Empezamos del versículo 1. Primero lo llama el verbo, la causa, la razón, el logos, la palabra. Todo esto significa verbo. Dice que era Dios, entonces ya ponemos a Jesús como Dios. Dice que en el principio ya existía, entonces habla de la preexistencia de Cristo, habla de su eternidad pasada. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él, habla de su omnipotencia. Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Habla de su trascendencia, de su inmanencia, habla de que Él es, digamos, la causa, volvemos al verbo. Habla que Él era la vida, en Él estaba la vida, la verdadera vida. Dice que Él era la luz. ¿Quieres seguir tú? La luz. ¿Qué más? Seguimos. La luz verdadera. Que alumbra todo entendimiento. Amén. Dice que Habla vino de que los... los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Sigue hablando de Jesucristo como el medio para la salvación. Creer en su nombre, creer en su obra en la cruz. Y después habla de la encarnación de Cristo. Habla de que el versículo 14, que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habla de la tabernaculización. Tú lo dices mejor. Tabernaculizó. Tuvo un tabernáculo, un cuerpo de Cristo. Dice que él estaba lleno de gracia, y podemos decir que es la gracia misma y la verdad. Él dijo en Juan 14 que él es la verdad. Entonces la vida, la luz, la gracia, la verdad, Dios, el verbo, la causa. ¿Qué más? Dice que era la gloria de Dios visible. Amén. Porque La vieron gloria su de gloria. Cristo. Vimos su gloria. Entonces habla de él como el glorioso. El glorioso. Hermano, y es muy hermoso porque, nuevamente volviendo al tema del versículo 14, vieron su gloria como, ¿sabes? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que ahí se ve la gloria de Dios, cuando hay verdad y gracia, Amén. cuando esa es la llenura de cada motivación y cada actitud, que la verdad sea ensalzada paralelamente con esa gracia, ¿no? Aquello que el hombre no merece, se le sea anunciado, que es la verdad, que es Cristo Jesús, la Por manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Amén. Amén. Después habla de la unicidad de Cristo, el único, unigénito, el único, en este sentido. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Habla de la preexistencia de Cristo, era primero que yo, dice Juan el Bautista. Habla de la plenitud de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios, ¿no, Pablo? La plenitud de Cristo. Él es, no hay una palabra, o si existe, después la estudiaremos, Él es la plenitud plena. No sé, la plenísima plenitud. Habla de la plenitud de Él. Habla de la gracia sobre gracia. La verdad. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Bueno, como dijiste tú, habla de que Él es el reflejo del Dios invisible, ¿no? A Dios nadie le dio jamás, pero Él le ha dado a conocer. Seguimos. ¿Qué más?
Sobrenombres de él, Al versículo 29 pasamos. El Cordero de Dios el que Cordero de quita el Dios. pecado del mundo. Aquí debemos detenernos un poquito, porque después también lo dice de nuevo. Este es el Cordero de Dios, versículo 36. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Bueno, hablamos de eso, me acuerdo que hablábamos claramente de que para la mente de un cordero ahí había redención, había Pascua, había un recuerdo de la liberación de Israel, de Egipto, ¿no? Cuando fue librado. Entonces, ver a un cordero o alguien que era llamado cordero tenía una parte positiva y negativa. La negativa es que un cordero significaba que había pecado por en medio, pero la positiva es que había una redención, una expiación de ese pecado. Entonces, vemos que este nombre significa la realidad de dos dimensiones, de la divina en su plan de salvación y de la humana en su terrible condición de pecado, de perversión, de rebelión. Pero, paralelamente, la hermosa realidad de Dios, un plan, un diseño de que Él organizó para redimir a un Amén. pueblo, para buenas obras, para su gloria. Y eso, ese Cordero ya nos habla de que hay un mensaje lleno de gracia y de verdad. La gracia es que ese Cordero no tenía que haber venido a morir por mi pecado. Él no merecía haber muerto por mi pecado y murió para darme esa salvación que jamás, ni nunca de los nunca yo mereceré. Pura gracia. Amén. La verdad es que Él vino a hacerlo, pero define claramente por qué pecados murió, por todos mis pecados, en mi condición pecaminosa, asquerosa, en mi indignidad de yo tenerme que ir ahí al infierno bajo la ira de Dios. Esa verdad que ofende a tantos y aún ofende a veces mucho más cuando es alguien que lo dice sin gracia, hiriendo a la persona y queriéndola taladrar bajo una opresión de un cerebro tóxico, sin gracia, un corazón arrogante, sin gracia divina, sin el soplo de la ternura del Señor. Tantas veces me he visto ahí, que Dios me perdone, me ayude y que nunca más vuelva a hacerlo. Pero ese Cordero, hermanos, nos habla de la gracia y la verdad, nos habla de un cuchillo que tenía que cortarle el cuello, pero una lana blanca que habla de la pureza, una lana que tenía que teñirse de sangre por alguien culpable, por alguien que merecía él la sangre, merecía él el cuchillo, y no ese Cordero de blanca lana, puro, sin mancha. Cristo, Jesús, el Cordero, pero también León de Judá, nos habla claramente de la gracia y la verdad, en la cruz, en la encarnación, en todas sus fases y en sus ministerios como creador, como redentor, como rey, como profeta, sacerdote, como Dios y como hombre, vemos gracia y verdad. Y en esto, hermanos, podemos nosotros tomar gracia sobre gracia, como decía Mirko, para no construir sobre nada más, sino en Cristo y hacia arriba con más gracia, más gracia, más gracia. Hermano, vuelvo a repetir el sueño que tuve el otro día, que me levanté de la cama de un salto. Tuve un día súper excitante, ¿sabes? Era, ¡buah! Soñé esto, de verdad, hermano. Había un cubo rojo sobre la mesa. Estaba yo sentado con mi futura esposa allí y un matrimonio que son unos granjeros suizos, cristianos, unos benditos de Cristo. Y yo les decía, miren el cubo, dentro hay gracia y pueden tomar todo lo que quieran, no se gasta, todo lo que tú quieras de gracia, tú puedes cogerlo. Y no podía parar de repetir eso, hermano. Era como un cubo de pintura rojo, así grande, en medio de la mesa. Y hermano, es como, es Cristo. lógico. El O cubo sea, es Cristo. Sí, pero es lógico. O sea, es algo que dices, pues sí, es verdad, la gracia no se gasta, pero qué diferente es a experimentarlo, ¿no? Una cosa es saberlo y otro es aplicarlo, ¿no? Claro, Esto es tomar y los atributos de Dios y en algún modo creerlos y vivirlos y vivir en base a eso, ¿no? sí,
El Amén. Cordero de Dios. Nos habla entonces de Jesús como el sacrificio perfecto, la gracia hecha realidad, digamos, ¿no? Quita el pecado. Entonces habla de Jesús como el sacrificio. Habla también, como decías tú, como el redentor, el que quita el pecado, la propiciación. Habla también de la justicia de él. Después también habla, Juan el Bautista habla de aquel varón de dolores, Isaías 53, experimentado en quebranto. Entonces no habla de Jesús como el Hijo del Hombre también, ¿no? El varón, preexistente, El varón. antes que yo, porque era primero que yo. Vino para ser manifestado a Israel, entonces el Mesías, ¿no? Habla también de que es el ungido en un modo claro cuando el Espíritu Santo baja sobre él y permanece sobre él. El Amén. verdadero profeta, el rey, el sacerdote. ¿Qué más? El que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Está bien? El Hijo de Dios, dice el versículo 34. Fíjate cuántos títulos para Jesucristo, para la segunda persona de la Trinidad aquí hecha carne. De nuevo el Cordero de Dios, el rabí, el maestro por excelencia, ¿no? El pastor de los pastores, le llamará Pedro después. También hablan de el Mesías, el Cristo, Jesús, y así seguimos a todo donde llegamos hoy, ¿no? El cumplimiento de la ley de Moisés, el profeta de los profetas, del que hablaron los profetas, el verdadero israelita, podríamos decir también, aunque no lo dice aquí, pero lo sabemos, el omnisciente, porque habla del que lo Señor, vea. Dime. Señor también, El versículo Señor, 23. exacto, el Señor. Señor, como también en hebreo, Señor no era Señor simplemente de buenos días, Señor, ¿cómo estás? Señoras y señores, no, era Adonai, Adonai. aplicado a Dios solamente, ¿no? Amén. Amén. Sí. Bueno, de nuevo el rabí, el rey de Israel, el Hijo de Dios, y él mismo, al final, después de que todos han testimoniado sobre él mismo testimonia sobre El Hijo él del Hombre. y habla el Hijo del Hombre y todo lo que sucederá, ¿no? Fua. Bueno, una conclusión y estamos terminando. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Si tienen preguntas, vi que algunos comentaban. Hola Adolf, hola Emilde, hola Ili, Mónica, todos los que están mirando. Que el Señor Amado les Adolf, bendiga. llámame, por Adolf, favor. Llámame. Adolf Cógeme dice el que no es la teléfono. CIA ni el FBI, es la omnisciencia de su naturaleza. Amén, amén. Amén. Y bueno, a todos los que están ahí, gracias Génesis por ayudarnos, Patricia, bueno, todos los que están por ahí, que habrán comentado, Gastón, y bueno, que el Señor les bendiga. Conclusión, te dejo una última recapitulación para terminar, para concluir. Hermano, yo, mira, ante todo esto, me quedo con el 16. Vale. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, todos esos nombres que hemos hablado, habla de él y de su plenitud. Está lleno de autoridad, es Señor, Adonai. Está lleno de humanidad, nos entiende perfectamente. Es hombre también, verdadero. Está lleno de compasión, gracia. Está lleno de condescendencia, es Salvador, Jesús, Yeshua, Jehová salva. Amén. Está lleno de pedagogía, rabí, maestro, enseña. Está lleno de creatividad, el verbo crea poderosamente. Está lleno de divinidad, es Dios en esencia, en persona es Dios. Y es el Hijo del Hombre, es la segunda persona de Dios, está lleno de Dios, del Espíritu Santo, porque es Dios, y de él, de esta plenitud sublime, gloriosa, podemos tomar gracia sobre gracia. Hermano, hermana, tú, si aún no conoces a este ser tan maravilloso y sigues en la ridiculez de la vida de correr tras el viento, hoy tienes la oportunidad de pararte ante este ser y de su plenitud tomar esa gracia
que jamás nadie la va a merecer, pero mirándolo a Él puedes obtenerla gratuitamente si te arrepientes de tus pecados a Cristo Jesús, de su plenitud. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Hemos visto en 51 versículos su plenitud, este ser tan glorioso, eterno. Su plenitud es infinita, es eterna, así que la gracia que tú puedes tomar en esta vida y crecer sobre gracia tampoco tiene fin. La cosa es en cuánto tiempo, sea un año que vivas o 20 o 40, ¿cuánta gracia podrás tomar tú, hermano? Ese es el reto. ¿Cuánta gracia vas a poder tomar? Es más, yo te digo, mira, en esta habitación de al lado, tú tienes 200.000 lingotes de oro. Te doy 24 horas. Te doy 24 horas. Vamos a ver, amigo mío, si vas a decir, bueno, voy a tomar la siesta, voy a descansar un poquito, ya planificaremos, a ver cómo vamos a recoger. No. Sí, claro, si tienes 200.000 millones más de lingotes en la otra habitación que ya son tuyos, no creo que si te vas a molestar, a no ser que la ambición te pueda. Pero si tienes gran necesidad o ves el mundo cómo está de mal y piensas en lo que le podrías ayudar, o piensas egoístamente en ti, o da igual cómo lo pienses, seguramente que no esperarías ni un segundo más, que dejarías de escucharnos, tirarías el teléfono por la ventana, tumbarías la puerta y empezarías con un saco a meter lingotes y lingotes y lingotes. La pregunta es, ¿qué harías luego con esos lingotes tan pesados? Tan pesados? Podías hundirte con ellos en el mar y morirte ahogado. Podría caerte toda esa montaña de lingotes encima y matarte. Pero amigos, la gracia de Dios que podrías tomar constantemente y en cada momento infinitamente, no te puede ahogar y matar, sino te puede llevar a resucitar si tú en Cristo Jesús experimentas el ser crucificado. Si tú en Cristo Jesús experimentas el quebranto, si tú en Cristo Jesús te arrepientes y realmente experimentas este don, este regalo de Dios. De forma que de esta plenitud de quién es Él, podemos tomar gracia sobre gracia. Gracia y más gracia y más gracia y más gracia. Cosas que Dios nos ha puesto para que nos deleitemos y nos gocemos. Cosas que Dios sabe que las interrumpiremos por nuestra propia desgracia, pero en nuestra desgracia Él manifestará más gracia y más gracia para su gloria, para su gloria, para su gloria. Y esta, en conclusión, es la vida de la que fue Pedro, de la que fue Felipe, de la que fue Andrés, Natanael, Juan el Bautista, el apóstol Juan, tu vida y mi vida. Y tu vida si has creído en Cristo Jesús. Si no, no. Si no, tu vida no tiene nada que ver con esto. Tu vida está sumergida en la desgracia y serás eternamente desgraciado. Sin Cristo, sin gozo, sin paz, sin alegría, sin tomar de su plenitud. Sin tomar de su plenitud. Terrible. La ley de Moisés te condena, pero hubo uno, versículo 17, que dice que, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Cristo vino antes que Moisés. Cristo ya vino en Génesis 3:15. Cristo ya es desde la eternidad. Ya derramó su sangre en la eternidad por sus escogidos. Amén. Tomemos de su plenitud, no nos cansemos. Amén. Toma de su plenitud. Cree en Él, arrepiéntete de tus pecados. Confiésale como Señor y Salvador. Vive para su gloria. Solo Dios puede hacer un cambio en ti. Amén. Voy a orar y después el pastor Case nos meterá una canción y hemos terminado. Amado, Tú quieres leer algo, ¿eh? hombre, texto cumbre. No Texto podemos no clímax. leer algo, ¿eh? Entonces, voy a orar. Vamos a leer un capítulo que tú buscarás. Podemos leer tipo Isaías 9 o Isaías por ahí, ¿no? Vale, yo Algo busco de- lo que ya me has dicho. Algo de eso, de todo Isaías. ¿Y qué más? Y bueno, contáctenos si desean, oren al Señor,
arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Si eres cristiano, lo mismo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, vive una vida que le agrada, y recuérdate lee el capítulo 1 de Juan de nuevo y mira todos los títulos, las referencias, las indicaciones, los testimonios del verbo, de Jesús, de la Hermano, vida, de la luz, de la verdad, de la gracia hecha carne. Dime, hermano. y que todo el mundo, que oremos todos para que se levanten iglesias sanas en Suiza. Amén. En todo el mundo también. Amén, Amén. en todo el mundo, pero nosotros estamos aquí en Suiza, hermano. Y aquí estamos. Si alguien quiere ayudarnos a levantar iglesias sanas, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Pocos y débiles. Necesitamos compañeros de milicia. Amén. Gente que entienda la gracia y la verdad, no legalistas cabezones, por favor, que esos son piedras de tropiezo. Se arrepientan todos, que pidamos perdón todos al Señor juntos. Hermanos, queremos plantar iglesias, queremos extender el reino de Cristo. Da igual el tiempo en el que estamos, hay que extender el reino de los cielos. Así que oren por ello, que el Señor abra puertas. Si tú estás en una punta de Suiza, en una casa, nos vamos para allí. Cojo el tren y vengo. Vamos a plantar iglesias, vamos a predicar el evangelio, a abrir células, a orar para que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre Europa y sobre el ¿Sabes qué mundo puedo entero. decir, hermano? Que el celo del Señor, tener celo por el Señor y predicar el celo del Señor, no salva a las personas. El Claro que Evangelio no. salva. Amén. El Evangelio salva. Solo tenemos Amén. que predicar el Evangelio. Por supuesto, después, con nuestras vidas, somos celosos del Señor. Pero hermano, es que es un celoso de sí malentendimiento. mismo. Es un malentendimiento. Tener celo por Dios es ser cristocéntrico. Es querer asimilar la gracia Predicar el cada día Evangelio, más. vivirlo. Es asimilar la gracia cada día más. Ser celoso por Dios no es creer que uno es más violento y discute más y parece que es el más Ganar las apologético. discusiones tampoco. Eso es ridículo, hermano. Es que, de verdad, es una pobreza espiritual si creemos que es eso. Que Dios nos guarde, hermano. Podamos extender el Evangelio por Europa, una Europa legalista, una Europa corta de visión, una Europa que se ha estancado y se ha vuelto donde había oro brillante, joyas, diamantes, hay polvo, puro polvo, todo está empolvado. Que el Señor sople sobre ese polvo y vuelva a brillar su verdad y su gracia sobre esta nación y sobre Europa y el mundo entero. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por este maravilloso testimonio de tu Hijo Jesucristo, de quién es Él, de cuál era Amén. su objetivo viniendo aquí, como verbo, autor de la vida, luz, verdad, y del cual podemos tener por tu gracia, obtener gracia sobre gracia. Queremos toda su plenitud, comprenderla cada vez más, aunque nunca podamos llegar a comprenderla, pero queremos, Señor, navegar en estas aguas infinitas e inmensas de la gracia de Jesucristo y de tu gracia en Él, Señor. Y gracias porque tú nos has salvado. Y te pedimos que si hay alguien que no te conoce como Salvador, que este programa, estas pequeñas y pobres palabras que hemos usado, Señor, tú puedas en tu gracia usarlas, así como usaste a Andrés o como usaste a Felipe, Señor, que puedan venir y te vean a ti, Señor, vean a tu Hijo muriendo en la cruz y se arrepientan de tus pecados. Señor, por favor, ponemos esta pequeña ofrenda que es este programa, que tú puedas usarlo, multiplicarlo para tu gloria y que tú puedas ser glorificado. Y gracias, Señor, porque es ya una bendición poder estudiar tu palabra para nosotros mismos, Señor. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, bendice, ayuda a nuestros hermanos y hermanas que ya están allí atrás, sana a aquellos que están enfermos si es tu voluntad, Señor. Protege a los hermanos de Marta, a los amigos de Marta en Argentina. Sana a los hermanos o familiares de hermanos en nuestra congregación, Señor, que tú conoces. Salva a muchos, Señor, llámales, guíales al arrepentimiento, Padre. Por favor, Señor, protege, bendice a nuestros hermanos, Señor, y guíanos ahora en la lectura de tu palabra y en el resto de la semana. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Amén, Isaías 9, Señor. amado. Isaías 9. Perfecto. Tú tenías el 11, pero bueno, está bien. El 9, del 1 al 7 podemos leer. Perfecto. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y esto es de lo que nos habla Juan, ¿eh? Esto se cumplió con Juan. Sí, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Juan 1. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Y aquí vemos a Pedro, aquí vemos a Felipe, aquí vemos Natanael, a Andrés, Natanael, a Juan el cómo- Bautista. cómo ellos estaban sumidos en la tradición, cómo ellos están sumidos por los que eran los sacerdotes de ese momento, gente legalista, gente que metían cargas en las espaldas de los demás. Era realmente Israel estaba sumida en la oscuridad. Era tierra de sombra de muerte, pero luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan gozan. cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Hermano Pedro, se le rompió el yugo del cuello a Pedro y a todos los hermanos y a nosotros. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y ahora podemos leerlos juntos estos dos versículos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate Aleluya. Lo que lleva el verdadero celo, la gloria de Cristo. Buena semana para todos. Pastor Cris, puedes poner la música si quieres. Que Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad. Que Dios como tú, Jehová, que Dios como tú, que Dios como tú que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar, que ha enterrado en el mar mi culpa. Que Dios como tú que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra